Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de esta Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión para mí representa de verdad un momento de mucho gusto porque pocas veces tenemos la oportunidad de interactuar y de conocer el trabajo de investigación que se realiza en otras universidades. En esta oportunidad tengo conmigo y le agradezco que me haya hecho favor de aceptar esta invitación a la entrevista a la doctora María Concepción Mazo Sandoval. Ella es profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, la doctora se ha dedicado ya un tiempo de su vida a trabajar en el área de la educación y particularmente en el área de los valores aplicados a la educación. Y bueno, en una situación de crisis tan fuerte en la que se encuentra nuestro país, donde en muchas pláticas cotidianas se oye decir que se han perdido los valores, pues vamos a invitar a la doctora para que primero que nada nos diga qué son los valores, doctora. Muchas gracias. Antes que nada, pues gracias por la invitación y por esta oportunidad de comentar algo que muchas de las veces nos dicen ya no existen, se han perdido, pero creo que los valores son parte de la vida cotidiana, son parte del ser, son formas de comportamiento que le dan rostro a las personas, que les significan algo, que le dan vida. Incluso hay quien dice que los valores son pautas de comportamiento que nos permiten vivir e incluso nos dan una oportunidad hasta de morir, ¿sí? Ajá. Aprender valores, vivir en valores es parte de la tarea del ser, del individuo, del sujeto, y por lo tanto no lo podemos dejar de lado en el proceso educativo. Las escuelas no pueden vivir, no pueden desarrollarse, no pueden hablar de formación si no se está pensando en valores. Oiga, doctora, pero fíjese qué cosa tan interesante, dice usted, vivir en valores. ¿Podría ampliar un poco a qué se refiere con ese término, vivir en valores? Creo que cada sujeto vive en y por y para algo, ¿sí? Y ese vivir en valores significa aprender a vivir, aprender a ser, aprender a conocerse, pero sobre todo aprender a aceptarse. Muy bien. Entonces, los valores cumplen esa función, nos dan vida, nos dan rostro, nos transforman, nos construyen, nos identifican. Cada uno de nosotros somos identificados por una serie de valores, ¿sí? Y podemos hablar de sujetos que valen por lo que son y valen por lo que hacen, y sobre todo el rostro que ellos le dan a los valores que los identifican nos va ayudando a conocer, a transformar, a convivir. Oiga, doctora, pues qué interesante, pero aquí me gustaría mucho saber cuáles valores serían los que convendría más promover para lograr una vida más armónica, más agradable, más, no sé, más en paz, ¿no? Entre los seres humanos y particularmente entre los mexicanos ahora, ¿no? ¿Qué valores han estudiado ustedes que realmente funcionan? Bueno, en los años que tengo haciendo investigación sobre valores, sobre todo en educación superior, en la formación de estudiantes de licenciatura en Ciencias de la Educación y en mi trabajo en las áreas de posgrado, pero sobre todo en mi práctica como docente, convencida de la importancia que tiene hablar de una educación integral, hemos encontrado que no podemos dejar de lado el valor del respeto. El valor de la honestidad, ¿sí? El valor del compromiso, de la identidad, ¿sí? Y sobre todo el valor de la empatía con el otro. Creo que cuando hablamos de la empatía estamos pensando en cómo convivo, cómo comparto, cómo dialogo, cómo soy capaz de analizar un tema con otra persona, de ser capaz de escucharlo. Y de sentir lo que el otro siente. De sentir lo que el otro siente, tener la capacidad de dialogar. Sí. Y diálogo no es decirle, sí, estoy de acuerdo contigo, te escucho. No, el diálogo es ser capaz de
no estar de acuerdo, pero tener esa posibilidad de escuchar al otro, de dialogar, de compartir y de aceptar como es. Te escucho, dialogo, hago análisis y acepto lo que tú defiendes, lo que tú entiendes, lo que tú comprendes. Acepto que tú tienes razón en lo que dices, aunque para mí signifique otra cosa. Y sin embargo soy empático, no me enojo contigo, porque claro, no militamos ni en el mismo partido o porque somos de una religión distinta. Bueno, pero soy capaz de escuchar y de dialogar contigo. Y creo que mucho de lo que nos ha hecho falta como mexicanos es saber escuchar. Saber escuchar, respetar al otro. Comprender y asumir la responsabilidad de lo que hacemos y de lo que decimos. Claro. Fíjese que esto que usted comenta me lleva a pensar en el otro valor que mencionó, que es el respeto, que de alguna manera implica el ser y dejar ser, aceptando al otro, que no tolerando. Porque la tolerancia es lo peor que le puede pasar, debido a que la tolerancia no tiene razón de ser si no hay algo que se finge que se acepta aunque de verdad se rechaza, o bien que se finge rechazar aunque de verdad se acepta. Entonces nos estaríamos mintiendo. Yo creo que lo que usted comenta de aceptar abiertamente, bueno, somos diferentes y yo no tengo por qué alterar tu vida, ese es básico. ¿Qué nos puede usted aportar aparte de esto para el respeto? Creo que cuando yo entiendo al otro y soy capaz de convivir con el otro, ajá, y de aceptar al otro independientemente de sus preferencias de cualquier índole, de su forma de pensar, decir y hacer, sí, estoy respetando al otro. Como también es importante respetar el entorno en el que el otro vive y con lo que el otro convive. Si yo quiero respeto, tengo que respetar al otro. Eso nos lleva a la propuesta que hacemos aquí en la teoría de nadie puede dar lo que no tiene. Exactamente. Si usted incluso no se respeta a sí misma y no es honesta consigo misma, no puede respetar al otro, ni aceptarlo, ni ser honesta con otro. Así es. Nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Así es. Entonces imagine claro, que un profesor en cualquier nivel educativo no puede dar, no puede trabajar con el otro, que es su estudiante, su alumno, en esto de educar en valores, en con y para los valores. Yo no puedo pedirle a un estudiante que sea responsable cuando en realidad yo no lo soy. Así es. Y tengo que empezar siendo yo, porque los valores no se aprenden pensando en, apréndete el concepto de responsabilidad. ¿Y de qué me sirve a mí que sepa qué es la responsabilidad si en la vida cotidiana no la vive? Fíjese que hay un dicho muy bonito que dice que la fe sin acciones no sirve de nada. Así es. ¿A qué voy con esto? En el caso de los maestros, como usted, como un servidor, pues nadie puede enseñar lo que no sabe, ¿no? Exactamente. Fíjese que yo una vez me encontré a algún profesor que decía, es importante que lean, muchachos, la lectura es la base del conocimiento, lean a los clásicos. Y le decía a uno, ¿y a cuáles de los clásicos hay que leer? Y le decía, el que quieras. Cuénteme de alguno, maestro, que usted sepa. Es que todos son muy interesantes y son tantas las cosas de las que hablan que ahorita no me acuerdo. Señor, de que no había leído nada. ¿Cómo es posible que yo recomiende leer algo que incluso yo no conozco? Que la lectura no ha hecho ese impacto sobre mí, que lo digo nada más por repetir frases, pero no están favoreciendo, ¿verdad?, una transmisión de información, de conocimiento, de formación, incluso en valores, porque ahí ni siquiera la honestidad está funcionando en profesores. Sí sería muy conveniente que los profesores fueran honestos y dijeran y enseñaran lo que saben, ¿no? Porque ahí se nota que hay gusto, ¿no? Que están haciéndolo de manera muy favorable. Pues que enseñen eso, y no que traten de pensar que son sabios cuando en realidad no saben de todo, ¿no? Y eso sería honestidad, ese sería el otro valor que usted nos comentó. Ese es otro de los valores, pero sí, creo que dentro de la práctica docente, independientemente del nivel educativo, podemos pensar que, y de hecho yo lo escribo, y usted sabe que lo que uno escribe es lo que no puede desdecir, porque ya está escrito. Ya está dicho. Entonces, hablar de valores en la práctica docente implica asumir que uno de los pilares de la docencia tiene que ser el valor del conocimiento.
Ah, es otro valor, el del conocimiento. El del conocimiento. Muy bien, ajá. Y junto a ese valor del conocimiento debe ir de la mano el valor de la responsabilidad. Ajá, ese es otro, fíjese. En el valor del conocimiento como parte inherente a la práctica docente, vamos a hablar no de la información que llevamos a la clase, sino de la construcción de conocimientos a partir de la información. Yo leo, yo llevo a mi clase una serie de autores, una serie de artículos, pero eso es información. Lo que yo debo de tener y de asumir como profesor es que una vez que el alumno lee, analiza, discute, deberá construir su propia explicación. Y entonces ya no está, como dicen algunos compañeros, refriteando lo que el otro escribió, sino va a ir construyendo su propia explicación. Va generando su propio aporte a la explicación del fenómeno. Sí, y seguramente que en ese proceso, pues nuestros estudiantes nos dirán, bueno, es que este texto y este texto se quedó hasta aquí, pero creo que con la lectura y el análisis yo puedo aportar esto. Entonces es ahí donde se asume la parte de la responsabilidad como valor inherente a la docencia. Ah, muy interesante. Fíjese que eso es algo muy bonito porque responsabilidad generalmente debe acompañar a la libertad. Exacto. Porque la libertad sin responsabilidad es libertinaje. Así es. Y si la libertad se aparece con responsabilidad, incluso las personas comienzan a pensar y dentro de su pensamiento, su rebeldía contra lo establecido, empiezan a ser creativos. Y creativo no es innovador, creativo es transformador. Y el que transforma te vuelve diferente. Y hay que volvernos distintos. Ahí es donde entra también otro valor importante que es la autonomía. Ah, ese es otro. Oiga, hay muchos que usted no me había dicho, ¿eh? Es la autonomía, porque en la medida en que yo soy capaz de asumir la responsabilidad de mi proceso de aprendizaje y de reconstruir, de recrear a través de mi lectura de la información y de la construcción del conocimiento, tengo la posibilidad también de hacerme cargo de lo que voy aprendiendo, ¿sí? De llevar a la práctica, de a través de esa práctica ejercer una docencia y un proceso de aprendizaje con mayor autonomía. Pero todo esto no está completo si nosotros dejamos de lado otros dos valores, A ver, ¿cuál que es la identidad y el Ajá. compromiso. Aquí están, eso sí me los menciono. Fíjese que aquí me gustaría mucho que usted nos diera su punto de vista bien de esto, porque yo le tengo un comentario. Fíjese que el otro día también me hicieron favor de venir a entrevistarme para preguntarme hacia dónde orientar la educación. Y yo les dije, hay que orientarla hacia la formación de jóvenes que sean capaces de ser independientes, libres, ¿no? Que se hagan cargo o responsables de sí mismos y que lo hagan con gusto y sin queja, sin contradicción, porque se aceptan. Sí, Claro que sí. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con esto de la identidad, porque fíjese, no es importante decir ya me conozco a mí mismo. No, lo importante es me acepto y estoy contento con lo que soy y no quiero ser otra cosa más que lo que soy. Yo nací para aprender, usted nació para aprender, él nació para ser talentoso en el fútbol, ¿me entiende? Cada quien tiene habilidades, muchas, pero hay unas en las que es más eficiente. Debiera aceptarlo y sin pena, sin vergüenza, sin culpa, dedicarse a ello, y eso seguramente le va a generar identidad y empatía y compromiso. ¿O estoy equivocado? No, para nada. ¿Por dónde lo llevan ustedes? ¿Por dónde lo llevamos? Primero, por identificarnos con lo que hacemos. Exacto. Nosotros, cuando recibimos a los jóvenes en licenciatura, muchas de las veces los vemos vacilar en ese proceso, en ese trayecto de la formación. Pero entonces, ¿qué pasa con ellos? Pueden ser desertores o pueden ser estudiantes de bajo rendimiento. Y entonces nuestro trabajo como profesores implica conocerlos, ¿sí? E identificar hasta dónde están cursando una licenciatura o están yendo al bachillerato, porque eso es lo que quieren, porque están pensando que va a ser parte de su vida, o que, como dice usted y afirma en sus trabajos, es la vida misma. La vida misma. Lo están viviendo. Entonces, cuando yo asumo que me identifico y demuestro que me identifico con lo que soy, con lo que hago, asumo también un compromiso
pero conmigo. ¿Sí? Ejercer la docencia es asumir un compromiso, es asumir una identidad con lo que soy, con lo que hago. Fíjese qué cosa más bonita, porque ahí yo me pongo a pensar incluso, a ver si no caigo en un ejemplo muy naturalista. Yo me pregunto, si a una abeja uno la pudiera entrevistar y le preguntara, oiga, ¿y se cansa usted de ir a extraer el polen de las flores? Él diría, no, pues es que es a lo que me dedico y ese es su trabajo. Me va a decir, no, no es trabajo porque no me implica ninguna traba. Esto es lo que me tocó, es la función que cubro y no me quejo, estoy contento. No, o sea, y no me da pena que soy nada más el que viene a extraer el polen y lo llevo a la colmena y lo deposito para la miel y alimentar a las larvas. No hay queja, oiga. Y nosotros muchas veces tenemos que trabajar en lo que sea o en lo que se consiga, porque la situación es tan difícil que es muy complicado poder elegir la actividad que más te gusta y dedicarte a ella. Así es. Es una pena, ¿no? Porque así habemos muchos docentes. Exactamente. ¿Es a lo que voy? Exactamente. Y eso Sí. ha generado que la docencia como tal pues se vea demeritada. Claro. Que nos digan a veces trabaja aunque sea de profesor. Aunque sea de... Y yo me pregunto, bueno, ¿qué la docencia como cosa? tal no es una profesión? Pues claro. No es la vida de quien ha decidido ser profesor. Entonces, por eso muchas de las veces yo les digo, es que ejercer la docencia no es un trabajo más. Debiera ser simplemente una forma de compartir la vida, ¿no? Es una forma de compartir la vida. Sí, sí, es lo que te tocó, compártelo. Un profesor que vive la docencia es un profesor que va a generar en sus estudiantes el fortalecimiento de los valores que vienen ya desde la familia, pero que hoy los vamos a encontrar todavía con más oportunidad de fortalecerlos. Y entonces con ello nosotros vamos a generar profesionistas identificados y comprometidos con su profesión, pero además que van a ejercer con gusto, que no van a sentir que ser psicólogos, ser maestros en ciencias de la salud o ser licenciados en ciencias de la educación sea una carga. Al contrario, van a sentir que es su vida, que es lo que eligieron, que lo están haciendo con gusto. Esa es la magia, doctora, esa es la magia, como lo decimos aquí en la teoría de la paz y equilibrio, o equilibrio. Hay que vivir con gusto y sin queja. Haz, sé y vive como te guste, siempre y cuando no afectes a otros también. Esa es responsabilidad. Y ese ejercicio de la libertad como valor también. Sí, pues claro, si no hay libertad no hay posibilidades de ser en el hacer, de hacer, ser lo que haces y hacer lo que eres, sin contradicción, porque todo el mundo te limita. Es más, fíjese, en una investigación que realizamos con un alumno, Jorge Alvarado Orozco, él encontró que la familia, si bien es cierto que puede ser un lugar de apoyo, también es un lugar que genera sufrimiento. Y no nada más lo encontró él, tengo otro alumno, Mario Ulises Maya Martínez, que en una investigación sobre talentos y creatividad encontró efectivamente que la familia es un elemento que puede o favorecer o entorpecer los talentos y la creatividad de las personas. O sea, ¿qué es lo que tenemos que reformar entonces? ¿La educación? Pues más bien yo creo que la familia y el individuo. El cambio no puede empezar por todos, tienen que empezar por uno mismo, ¿no cree? Estoy de acuerdo con usted. Sí. Sí, yo coincido en que la familia es una célula importante en la sociedad. Sí. Y entonces tenemos que buscar ese equilibrio en el entorno familiar. Y entonces, desde su perspectiva como investigadora, independientemente de lo que un servidor comenta, ¿hacia dónde convendría orientar la educación actualmente? Yo creo que la educación no puede quedarse en un espacio áulico solamente. Ajá. El proceso educativo tiene que ser integral. Y nosotros como profesores y como padres de familia tenemos que participar en ese cambio. Y no estoy pensando en el llamado a las reuniones cada mes a los padres de familia. No, yo creo que esto tiene que ser parte esencial del quehacer en el entorno familiar y educativo. Los padres de familia tenemos que volver a la tarea con los hijos. Eso que está diciendo es una cosa maravillosa, le voy a decir por qué. Fíjese que muchos padres de familia llevan a sus hijos a la escuela como si los llevaran a la guardería. Exactamente. Creen que los maestros son cuidadores, médicos, enfermeros, psicólogos, que hacen
y además les tienen que dar clases. Vigilantes. Y van los padres de familia y un día de crisis es cuando no va a haber clases. Porque ¿qué voy a hacer con el hijo, no? O sea, tienen que andarlo repartiendo por donde sea. Pero cuando el hijo va mal, vienen y le dicen al profesor, oiga, mi hijo va mal en la escuela. Y el profesor le dice, sí, pero es que yo le mando la tarea y le digo que usted la supervise y que por favor le ayude a hacer la tarea. Y los papás le dicen, pero yo no tengo tiempo, estoy trabajando o tengo otras cosas que hacer. Y se ocupan de todo menos del hijo. Ahí hay que ser muy honesto, ¿no? Y darse cuenta de que hay quien nació para ser padre y se va a dedicar a cuidar y a formar hijos independientes y libres, que ese sería el objetivo. Y hay gente que no debería ser padre jamás, porque no se ocupa de formar adecuadamente y de cuidar, de amar a sus hijos. Y entonces no se está dando una participación, como usted dice, conjunta de padres, de familia, profesores, los mismos alumnos, la sociedad en general, para educar a los hijos, para formarlos y generar gentes de provecho, de bien, que se respeten, que se acepten. Porque creen que dándoles información, volviéndolos enciclopédicos, los vuelven seres pensantes. ¿Y sabe una cosa? No se piensa con la enciclopedia, se piensa con la vida misma. Así es. Entonces, y ese es el problema. Entonces hay otra parte de este estudio de valores y de este ejercicio de la docencia en cualquier nivel, pero sobre todo en básica, donde nosotros tenemos que asumir que es una responsabilidad compartida. Pues totalmente de acuerdo, esto no puede ser aislado, no es nada más labor del papá o del profe, no, es labor de todos. Mire, el otro día yo escuchaba a un compañero que, no es cierto, a una psicóloga en la radio, ella se llama Dora Díaz, dice que los papás les decimos, haz lo que te digo, pero no les decimos haz lo que yo hago, porque no somos capaces de ser ejemplo. Si tú no puedes ser ejemplo de otro, ¿cómo te atreves a tratar de enseñarle algo nada más por el dicho? Le damos más peso a las palabras que a los hechos. Y así no se viven valores. Y así no se viven valores. De hecho, los valores se han desgastado, doctora. Fíjese nada más, por ejemplo, decir, yo digo el término amor y usted a lo mejor lo entiende como un sentimiento y otra persona lo entiende como una emoción. Y en ese momento deja de ser lo mismo el amor para todos, así es diferente. Hay que redefinir las cosas. El amor, ¿qué es? Son todas las conductas que se orientan a la conservación de la vida. ¿No es cierto? Es un valor universal. Usted le llama valor universal. Yo le voy a decir que aquí en la propuesta de la teoría de la paz y equilibrio decimos que esos son principios de vida. Como la paz, por ejemplo. Yo parto de la paz, hago lo que tengo que hacer y regreso a estar en paz. Y entonces educamos con base en principios de vida. Y hay tres que tienen una base biológica: la paz, la libertad y el amor. Todos los demás son valores, pero se han desgastado. Entonces, por eso uno que es que propone educar con base en principios, ¿no? Y yo creo que si uno le dice a alguien, mira, todo lo que hagas, bueno, haz lo que te guste, lo que tú desees hacer, vive como te guste, fíjese, el gusto es el término, siempre y cuando quedes en paz, mire, las cosas podrían cambiar. Porque además la paz significa lo mismo para todos. Así es. Que es un aparente estado de equilibrio entre las fuerzas, donde no hay tensión, sería la maravilla, y entonces todos entenderíamos lo mismo y podríamos orientarnos hacia allá. Y si usted quiere llamarle valor universal o principio de vida, como lo quiera llamar, yo creo que la educación la tenemos que orientar hacia ese lugar. ¿Usted considera que esta es una propuesta pertinente? Yo la veo muy pertinente porque desde el estudio de los valores nosotros le llamamos dignificar al ser humano. Sí, hablar de paz, hablar de dignidad, hablar de amor, hablar de solidaridad, hablar de compromiso, es dignificar al ser humano. Pues fíjese que eso es una maravilla, y yo lo que le recomendaría, perdón, porque la entrevistada es usted, pero se lo voy a decir así, es que se propusiera que se orientara hacia la educación, hacia la paz, pero la paz no como antónimo de guerra, no, la paz es vivir tranquilo, estable, donde se experimente el menor desgaste, donde aparentemente no hay amenazas demasiado grandes, o sea, y todo el mundo viviría contento porque haría solo lo que le gusta en la vida. Aunque parece una utopía, pero se puede alcanzar. Y la paz no tiene diferentes significados, es un término que para todos
conlleva a lo mismo. Es un término universal. El significado da información sobre dos cosas: la descripción del evento, la cosa o lo que sea, y la valoración que se tiene. La paz es la tranquilidad, y la tranquilidad cualquiera la tiene bien valorada en la vida. ¿A poco no sería conveniente? Digo, una propuesta, bueno, nada más. Pues habría que analizarla más a profundidad, Claro. Pero creo que en ese tenor de hablar y de vivir y de convivir y de hacer del proceso educativo un proceso de dignificación del ser humano, del individuo, y de hacer de la educación la vida, nos lleva a mejorar, creo, las condiciones en las que la educación de nuestro país se está desarrollando actualmente. No, es muy interesante todo esto, de verdad que es algo muy, muy interesante. Y bueno, desde la perspectiva de ustedes ya como investigadores, ¿sí observan una descomposición social en términos de la utilización de valores o de principios universales de vida? Bueno, ¿se observa esto? ¿Han decaído? ¿O nada más se ha dado un cambio del objetivo, de aquello que sustenta el valor? Yo creo que sí ha decaído. Ajá. Desde el momento en que la familia ha perdido parte de la esencia misma de ser en el entorno social, y desde que nosotros como padres hemos descuidado esa parte de vivir en y enseñar con valores, esto ha llevado a una descomposición. A veces nuestros hijos, a veces nuestros jóvenes no viven, no dimensionan hasta dónde vivir en y con por su propia vida. Eso nos lleva a la no comprensión de cómo vivir en valores. Y entonces tal vez el entorno, el ejemplo que están recibiendo, les hace percibir que lo que están haciendo está bien hecho y que eso es vivir, claro, y que así es la vida. Y entonces necesitamos desde la educación, en cualquier nivel, que el joven, el niño, el adolescente, vaya, el adulto, vea que también a través del proceso educativo integral es posible transformar nuestra vida, nuestro proyecto de vida, y llegar a eso que usted señala, que es la paz. Sí, pero fíjese, lo que usted dice es maravilloso, pero no nada más es hacer enciclopédica la educación, sino con valores, con una convivencia favorable, con un apoyo de la independencia, de la libertad, de la individualidad, porque nadie puede dar lo que no tiene. Así Y es. si uno no se respeta a sí mismo, no es capaz de respetar a nadie. No podemos hablar de eso. O sea, yo no estoy de acuerdo con la educación enciclopédica. Para Claro. mí, desde el niño tiene que desarrollar esas habilidades que le permitan construir a partir de su propio aprendizaje. Eso es lo que dice Mario Maya, hay que detectar el talento de cada uno. Así es. Mario Maya tiene una investigación sobre talento y creatividad de verdad muy interesante, incluso ha propuesto ya una clasificación de los individuos con base en esto, de talento y creatividad, y él está invitando a que desde la más temprana edad tratemos de detectar como padres o como profesores las habilidades de ese niño y orientarlo, favorecer, facilitarle el camino por esa vía, sí, de ser y hacer en la vida. Que no sea la educación quien se lo trunque, sino quien se lo favorezca. Así es, quien se lo favorezca. Que nosotros no seamos petulantes, guías, no complementos. Así es, hay que dejarlo hacer, ¿no? Y que se descubra. Y que se descubra. Entonces sí, ahí vamos a encontrar que el proceso educativo está abriendo oportunidades para que el niño y el joven desarrollen su propia creatividad y con ello fortalezcan sus valores. Claro. No, maestra, doctora, ha sido de verdad un gran gusto haberla recibido y haber hecho esta charla. Voy a ver si logro cerrar con todo lo que usted me hizo el gran favor de compartirnos. Primero que nada, desde la investigación de la doctora, es conveniente vivir en valores, es decir, vivir con algo que valga la pena, con algo que tiene valor, afecto, que tiene una valoración importante para las personas. Una de ellas es el respeto, que es ser y dejar ser, y aceptar al otro con gusto y sin queja, sin crítica, sin juicio de valor, porque eso deshace a las personas, porque los hace ya diferentes y competitivos, pero no complementarios. Y tenemos que aprender a complementar en la vida. Siguiente, la honestidad. Hay que ser derecho, honesto, respetuoso. Hay que aceptar al otro y decir las cosas con la verdad.
¿no? O sea, como fueron, y aceptar las consecuencias de nuestros comportamientos. No podemos seguir una vida de mentiras o de fingir o de aparentar, porque eso solo nos lleva a una falsedad. O de echarle la culpa al otro. O de echarle la culpa al otro y no asumir la responsabilidad personal. Siguiente, la identidad. Pues hay que asumirse no conociéndose sino aceptándose. La empatía, saber que el otro también sufre y evitar, ¿verdad?, que yo sea la fuente de sufrimiento de esa persona. El compromiso, qué importante es. Vive con gusto y sin queja, y eso te va a generar un compromiso contigo mismo. Si lo tienes tú contigo, puedes enseñarle al otro. No exigírselo, él que elige el suyo. Pero tú no puedes forzar a los demás para que viva como tú consideras que debe vivir. Y menos de palabra, hay que hacerlo. Así es. El siguiente, conocimiento, muy interesante. Si a ti te gusta ser ingeniero, arquitecto, psicólogo, barrendero, taquero, infórmate sobre todo lo que haya escrito o en videos sobre esa área del conocimiento en particular o sobre esa técnica u oficio, ¿no? Y verás que vas a estar entretenido, contento, y no vas a envidiar ni siquiera al otro, porque tú te dedicas a ti mismo. Así es. Luego la responsabilidad, oiga qué interesante, esa es la base de la libertad, no hay de otra. No hay libertad sin responsabilidad. Lo otro se llama libertinaje, ya estábamos de acuerdo, ¿no? Finalmente, la autonomía, que sería aceptarse y volverse independiente, hacerse cargo o responsable de sí mismo, pero hacerlo con gusto y sin queja y asumir las consecuencias de los comportamientos. ¿Sí es cierto? Así es. Esto, desde la propuesta de la doctora y desde la propuesta de la teoría de la paz y equilibrio, nos lleva a pensar en la posibilidad de descubrir tu talento, que son tus habilidades. Si eres creativo, que son tu capacidad de transformar, o sea, de hacer algo diferente, pero transformado, favorable, que contribuya a la vida, que es la acción del amor. Siguiente, si tú logras eso, vas a tener la oportunidad de vivir con base en tu ser, en el hacer, que es, eres lo que haces y haces lo que eres con gusto y sin queja y sin contradicción. Si cada uno encontráramos esto y lo hiciéramos así, de manera humilde, esta vida cambiaría. ¿No está de acuerdo? Tendríamos otras condiciones en la educación. Unas condiciones diferentes, porque apoyaríamos las habilidades y los talentos, ¿no? Y las capacidades de transformación desde la más temprana edad, y no habría quien no estuviera contento con hacer lo que para lo que nació, ya ni siquiera lo que le gusta. Sí, descubriría. Descubriría, Sí, exactamente. Descubriría y se descubriría a sí mismo. Y entonces fortalecería lo que es o lo que quiere ser. Sí, esto no sería una maravilla, parece una utopía, pero yo creo que sí se puede alcanzar, doctora. No sabe de verdad cuánto le agradezco. Un comentario más. Yo creo que para que esto se pudiera dar de manera más sencilla, habría que resolver el único problema que tiene que resolver en este momento la humanidad, que es la sobrepoblación. Yo escuché ya un dato de que ya rebasamos los 7,000 millones de seres humanos y esta tierra no va a dar para sostener a los próximos 8,000, porque eso es el doble de lo que está preparada la tierra para sostener. Yo creo que los gobiernos, nuestros hijos también, nosotros como personas, debemos empezar a pensar en que si tú naciste para ser padre, sé padre. Pero si no naciste para ello, pues si puedes controlarte y evitarlo, qué mejor, porque ya somos muchísimos y estamos trayendo muchos niños que no están recibiendo la atención que se merecen, ¿no? Que es el cuidado general. Pero bueno, eso ya es algo aparte, pero se volvería un valor, ¿no? La responsabilidad respecto de la paternidad, así es, que yo creo que sería muy importante. Asumir que también la vida es una responsabilidad. Así mismo es. Y bueno, perdón que le haya quitado un momento más, pero le agradezco, doctora, enormemente su atención. Muchas Mire, gracias. no nos gusta triangular la información, así que por favor, si no tiene usted inconveniente, regálele su correo a nuestros seguidores para que ellos se pongan en contacto directo claro con que usted. sí. Mi correo electrónico es mariamazo63@gmail.com. Pues muchísimas gracias, mis apreciadísimos seguidores en YouTube. Pues la Facultad de Ciencias de la Conducta de esta Universidad Autónoma del Estado de México, comprometida con el aporte para una vida más favorable para todos los mexicanos y, ¿por qué no?, para los ciudadanos del mundo. Y pues quedamos en contacto, nos encontramos en la próxima. Que tengan ustedes una magnífica tarde, muchas gracias, hasta la próxima.